Esté distrayendo nuestra mente, que Dios se la lleve. Amén. Que podamos recibir hoy la palabra que necesita nuestro corazón. Ahí cierra tus ojos y levanta tus manos al Rey. Vamos a decirle al Señor: háblanos. Dile ahí al Señor: háblame, Señor. Háblame, Padre. Tú conoces mi necesidad. Tú conoces mis luchas personales, Señor. Háblame. Espíritu Santo, muévete en este lugar de una manera gloriosa. Quita, Señor, todo lo que estorbe, Señor. Cualquier distracción en nuestras mentes, en nuestros corazones, quítala, Señor. Quita todo pensamiento negativo, bendito Dios. Y abre nuestra mente, bendito Dios. Abre nuestro corazón, haznos sensible a tu palabra, Dios. Que en esta tarde, Padre, tu Espíritu Santo se mueva como en ese día que se movía sobre la faz de la tierra. Aquí se mueva tu Espíritu en medio de nosotros, Señor, y podamos sentir esa presencia gloriosa. Toda obra de tinieblas, tomamos autoridad y así le decimos al enemigo que suelte las vidas, que suelte las mentes. Todo espíritu de estupor, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Hoy solo nuestra mente está atenta y despierta a lo que el Espíritu tiene que hablarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y ahí abra su Biblia. Abra su Biblia ahí en el libro de Mateo, capítulo 26. El tema de hoy es un título extraño. No sé cuántos ya lo han leído el título, pero suena extraño. Vamos a desglosar a qué se refiere. Capítulo 26, verso 36. Vamos a leer hasta el verso 40. Esta es la historia, una historia dramática, la historia de Jesús. Momentos antes de su crucifixión. Dice así la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre sus rostros, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no has podido velar conmigo una hora. Es dramática esta historia, y ¿saben qué me hace pensar? Que es muy difícil a veces que otras personas puedan identificarse conmigo cuando están pasando por un periodo de dolor. Es cierto, la Biblia dice que llorar con los que lloran, reír con los que ríen, ¿verdad? Gozados con los que se gozan. Y seguramente habrá muchas veces que nosotros hemos recibido el apoyo de alguien, el cariño de alguien, pero aunque nosotros pudiéramos apoyar a alguien que acaba de sufrir una pérdida o que tiene un dolor en su corazón, es muy complicado, es muy difícil. Nunca podremos entender lo que está sufriendo un corazón que ha sido herido o que ha sufrido una pérdida. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, se ve que yo estoy seguro que los apóstoles amaban a Jesús. Amaban. Y Jesús agarra a sus tres más cercanos, que era Pedro, Jacobo y Juan. Y entonces, en un momento de intimidad con ellos, les abre su corazón y dice: mi alma está muy angustiada hasta la muerte. Apóyenme en oración. Quédense aquí, apóyenme. Y yo estoy seguro que nunca los
discípulos habían visto hacia Jesús. Siempre lo vieron seguro, determinado, con autoridad, hablando, diciendo, actuando, liberando a los endemoniados, sanando a los enfermos. Tenía una personalidad extraordinaria, no sé, algo hermosísimo, que debe haber sido caminar con el Señor y ver ese carácter que Dios le había dado, ¿verdad? ¿Cómo era el Señor? Era algo extraordinario. Pero de pronto lo ven en una situación que nunca la habían visto. Si ustedes son estudiadores de la Biblia, se dan cuenta que este era un momento que nunca habían visto. Yo creo que ellos se quedaron sorprendidos. Pero también creo que a lo mejor algunos de ellos dijeron: no, pues, ese es el Señor Jesús. Él puede todo. Él es muy fuerte, no necesita que nadie lo ayude. ¿Verdad que así parece? Yo pienso que en un momento dado, al conocer esa personalidad tan impactante de Jesús, lo vieron de pronto angustiado. Y sí les ha de haber sorprendido mucho. Pero en el fondo de su corazón han de haber dicho: otra vez, como siempre, va a salir adelante, va a superar esto. Y aunque lo amaban, pero no pudieron ser ese respaldo que Jesús necesitaba. Dice la palabra de Dios que después se fue Jesús a orar, ya no lo leímos, pero estuvo clamando y regresó y los encontró dormidos. Y yo creo que, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces se sienten muy angustiados, con muchos problemas, y ¿quién pide el apoyo a lo mejor de un líder, de un supervisor, del pastor, hasta del apóstol, ¿no? Y siente que nadie entiende lo que está pasando dentro de tu corazón. Y es cierto, es difícil que alguien pueda entenderlo. Y dice que fue una y otra vez, se fue hasta la tercera vez, dice que ya no vio durmiendo, ¿verdad? En las tres ocasiones. Pero dice que al final recibió la fortaleza. Acá dice que recibió la fortaleza, que el Señor mandó a sus ángeles para fortalecerlo. Y entonces se levantó. Pero definitivamente debe haber sido un momento crucial e impactante para la vida de los apóstoles. Sin embargo, no pudieron apoyarlo. Y la verdad es que Jesús le reprocha a Pedro. No le dijeron tres, ¿verdad? Y le reprocha a Pedro. ¿Por qué sería que le reprochó a Pedro? No se han puesto a pensar por qué a Pedro y no a Juan y a Jacobo, que también se quedaron dormidos. Pero ahí específicamente habla de Pedro. Le dice a Pedro: ¿no has podido velar ni siquiera una hora? ¿Cómo es posible? En el 40, ¿no? Y es que Pedro hace unas horitas le acababa de decir algo a Jesús. ¿Se acuerdan lo que le dijo? Señor, si fuera posible, hasta la muerte misma te voy a seguir y yo no te voy a negar. Y a veces así somos los hombres, prometemos mil cosas a los otros hombres, ¿verdad? Pero a la mera hora, a la hora de la hora, dice por ahí, ¿qué pasa? Fallamos. Y por eso es que nosotros casi siempre que ministramos a alguien, sí le decimos: a hermano, te vamos a apoyar, estamos aquí para apoyarte. A la gente que viene por primera vez, decimos: ¿sabes qué? Dios está contigo y nosotros estamos aquí para apoyarte. Pero también le decimos: pero ¿sabes qué? Que habrá momentos en que ni nosotros vamos a estar, pero Dios va a estar. Habrá momentos en que a lo mejor queremos estar, pero nos ganan las circunstancias. ¿Aquí qué le ganó a los discípulos? El cansancio, estaban muy cansados. Y yo creo que querían, porque dicen que estaban muertos de sueño, y yo creo que abrían sus ojos y decían: Señor, y querían ponerse de pie y querían apoyarlo, pero su carne les ganó porque estaban cansados. Y habrá veces así que pasa entre nosotros, que le digamos: yo te voy a apoyar, voy a estar contigo, y acá momentos en que no lo podamos hacer. ¿Ha pasado alguna vez? ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado que le has dicho a alguien: sabes que voy a estar contigo y hombro con hombro, y en un momento de crisis no has podido estar aquí? Por eso les decimos: pero Dios siempre va a estar contigo. Te tienes que fortalecer en Él. Y dice que Jesús, díganlo, la palabra del Señor, Él nunca se va a ir contigo.
Dice la palabra que él estaba allí y postrado, estuvo orando a Dios y llegó la fortaleza. Y no era cosa fácil para Jesús, porque Jesús sabía exactamente todo lo que le había de pasar. No es lo mismo que te diga Dios un día a tu corazón, ¿sabes qué? Vas a padecer por mí, vas a veces sufrir por algunas cosas que van a pasar en tu vida, pero yo voy a estar contigo. Qué bueno, lo creemos, pero no es lo mismo que Dios te detalle las cosas que vas a pasar. ¿Verdad que es diferente? Porque a Jesús le detalló cada cosa que iba a sufrir. Le habló de que le iban a desgarrar la piel, le habló de que le iban a arrancar la barba, así literal, desgarrando su piel de su cara. Le habló de que lo iban a horadar de las manos y de los pies y que lo iban a exhibir desnudo públicamente. Qué tremendo, ¿no se les parece? Porque si Dios te dice, vas a sufrir por mí, y tú dices, ay, pues sientes feo, pero dices, bueno, aquí estoy, ¿no? Pero si Dios te detallara todo lo que te va a pasar, eso tiene que ser demasiado tremendo. Y sin embargo, Jesús lo pasó y Jesús lo soportó, porque estuvo allí postrado delante de Dios y recibió la fortaleza que necesitaba. Amén. Entonces, hoy vamos a ver que el dolor y las pérdidas, aún el dolor y las pérdidas pueden ser, y de hecho son, necesarias para nuestras vidas. El dolor, las pérdidas son parte de la vida, parte del instrumento que Dios usa para formar nuestras vidas. ¿Cuántos les gusta sufrir aquí? A ver, levanta la mano. ¿Cuántos les gusta sufrir? Yo creo que a nadie. Qué bueno que nadie levantó la mano, si no. Pero la verdad, yo le he dicho a Dios y le digo, ¿sabes qué, Señor? A mí no me gusta sufrir. No me gusta sufrir. Pero si tengo que sufrir por ti, voy a enfrentarlo con mal. Pero no me gusta sufrir. Y muchas veces yo le he dicho a Dios, ¿sabes qué, Señor? Enséñame, porque enséñame a través del consejo. Yo quiero estar atento, quiero escuchar tu voz, quiero hacer lo que tú quieras, no quiero ser rebelde a tu palabra, porque no quiero sufrir. Y qué bueno, porque hay tres formas en que nosotros aprendemos. Tres formas en que aprendemos. Una es a través del consejo, que la mayoría de nosotros es la que menos usamos, pero es a través del consejo. Es lo que le digo a los jovencitos. Les digo, ¿quieres evitarte mucho sufrimiento? Aprende a través del consejo. Porque hay otra forma también de aprender. Aprendemos a través de la experiencia de otros. ¿No les ha pasado que vemos cosas que le pasaron a otros y decimos, no, yo no voy a caminar por ese camino, voy a evitar hacer esto? Y eso le decimos a los jóvenes también. Mira, ve cómo le fue a esta persona, cómo le fue a este joven por las cosas que estaban haciendo. Aprende a través de lo que le pasa a otras personas. Esa es la segunda forma de aprender. Pero hay una tercera. ¿Cuál es? La tercera es a través de la propia experiencia, o sea, a través del dolor. El dolor. ¿Saben que el dolor es el mejor maestro? No hay otro maestro mejor. El dolor. Cuando tú sufres es cuando aprendes. Por eso la palabra de Dios habla de que le demos vara a los niños. Hoy la psicología dice, no toques a los niños, nada de violencia. El hombre quiere ser más sabio que Dios, pero Dios dijo, la vara. El corazón, la rebeldía está pegada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección lo librará de... Otra parte dice, corrige con azotes porque entiende pero no quiere hacer caso. Entonces, azotes. Díganme si no, ¿qué pasa si un niño lo tienes allí, estás planchando y de pronto viene el niño chiquito y quiere
tocar la plancha. Eso es común, pues está aprendiendo. Y tú le dices, no toques esa plancha. Porque si no, te vas a quemar. Y el niño pues no entiende de dolor ni de nada, pero ahí anda. ¿Y qué pasa si el niño mete la mano y se quema? Pues le genera un gran dolor. ¿Y qué pasa después? Nunca más vuelve a meter la mano allí. Porque por más que le haya dicho a su mamá, no metas la mano ahí, no hagas eso, sigue intentándolo hasta que siente dolor. Y el dolor enseña, el dolor es el mejor maestro. Vamos a ver qué dice el Salmo 32. Vamos al Salmo 32. Dice, vamos al verso 8. Está hablando Dios y les dice a los hombres, ya lo tienen, dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabeza y con freno, si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espere en Jehová le rodeará la misericordia. Amén. Entonces, dice, no seas como el caballo o como el mulo. Porque dice Dios, te haré entender. Dios quiere enseñarnos cosas. Nos las puede enseñar a través del consejo de su palabra, ¿verdad? Puede enseñarnos a través de su palabra. O puede enseñarnos a través del testimonio de un hermano, viendo lo que le pasó, lo que hizo, lo que pasó con su familia. O puede agarrarte como al caballo o como al mulo, ¿verdad? ¿Qué le pasa al caballo y al mulo con el freno? Dicen que se le clava la encía y entonces ¿qué hace el caballo? Reacciona al dolor, y si tú lo jalas por acá, ¿qué hace el caballo? Se mueve hacia acá, y si lo jalas hacia el otro lado, se va hacia el otro lado, porque el dolor lo obliga a aprender. Entonces, Dios dice que no quiere que vivamos bajo ese principio del dolor. Dios quiere que aprendamos a través del consejo que Él nos da. Pero quiero decir una cosa más. Hay momentos en que sufrimos y de pronto no sabemos ni por qué estamos sufriendo. Estamos padeciendo. Y entonces hay veces que ni siquiera tiene sentido lo que nos está pasando. Entonces yo no voy a obedecer a Dios, estoy dispuesto a agradarle, estoy dispuesto a que me diga lo que tengo que hacer, yo lo voy a hacer. Y sin embargo, a todos nos viene dolor. Porque también hay momentos en que Dios usa el dolor para hacernos crecer. ¿Cuántos dicen así? Fíjense. Entonces, para poder nosotros lograr superar esta parte del dolor, tenemos que aprender tres cosas importantes. La primera la vamos a descubrir en Eclesiastes 4, del 1 al 7. Vamos a ir al libro de Eclesiastes, capítulo 7, capítulo 7, y vamos al verso 1 al 4. Lo primero que tenemos que hacer, amados hermanos, es para poder que nuestra vida crezca, que nuestra vida avance, que nuestra vida sea mejor, es recibir el dolor como un medio a través del cual vamos a crecer. Como número 1 dice, agranda tu alma poniendo atención al dolor y a la pérdida. Vamos a ver lo que dice el libro de Eclesiastes. Dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Y fíjense lo que dice el verso 2, es muy interesante. Dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa de banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro, ¿qué dice ahí?
se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Cuando yo lo leía por primera vez se me hacía impactante este versículo. O sea, ¿cómo era posible que Dios a través de su palabra nos dijera que era mejor estar en un lugar donde hay luto que en un lugar donde hay fiesta? No suena lógico, ¿les parece? Pero en realidad aquí en este pasaje nos da la razón. Dice en el verso 2: porque aquello es el fin de todos los hombres. Está hablando de la muerte. Y el que vive lo pondré en su corazón. ¿Qué significa eso de que lo pondré en su corazón? Significa que cuando sufres, o cuando ves sufrir a otros, o cuando llegan momentos de crisis en tu vida, a veces son los únicos momentos en que nos detenemos a pensar lo que hemos hecho, los errores que hemos cometido. Por ejemplo, cuando se muere me pasó a mí, murió mi padre, lo amaba mucho, había luchado mucho por su conversión, él lo quería y tenía más de 20 años de estar orando por él, lo quería. Entonces, cuando se fue, a pesar de que intenté ser un buen hijo, su muerte me hizo reflexionar sobre las muchas cosas que había dejado de hacer conmigo, muchos errores que cometí como hijo, y me ayudó a entender muchas cosas que ahora me sirvieron por mi madre, ¿verdad? Y mi actitud fue diferente. Entonces todo lo que no pude hacer con mi padre, ahora lo hago con mi madre, que sí vive. Me acuerdo que en alguna ocasión Dios me habló a mi corazón porque estaba yo viendo una película, y estaba viendo una película sobre un anciano, una persona ya grande, y de pronto en esa película estaba sufriendo esta persona adulta, se sentía abandonado, y llega un momento en que como que se queda solo. Y cuando pasa eso, yo sentí tan feo por la película, lo que estaba viendo, y hasta me acuerdo que me salieron lágrimas, porque me conmovió mucho la película. Pero después de que ocurrió eso, pasó algo muy extraño. Cuando Dios me dice a mi corazón: ¿estás llorando por este anciano de esta película y ni lo conoces? Pero ¿por qué no te preocupas por la anciana que tienes allá, en aquel lugar que sí conoces y que es tu mamá? Mejor ve. Y lo que sientes, ve y obra y actúa y haz que ella sea feliz, que se sienta plena, que dale todo lo que tú puedes darle como mamá. Entonces, a lo que quiero que llegamos, hermanos, es de que al final nosotros tenemos que aprender a que los momentos de dolor, de tristeza, nos tienen que llevar a una reflexión, nos tienen que llevar a una enseñanza. Nos tenemos que asumir ese dolor, esa tristeza, esas circunstancias adversas para nosotros ser más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí que para agrandar nuestra alma tenemos que poner atención al dolor y a la pérdida, no solo de nosotros, sino también el dolor y la pérdida de otros nos van a enseñar cosas que nos van a ayudar a ser mejores como hijos, mejores como esposos, mejores como padres. Y cuando nosotros hacemos esto, entonces vamos a encontrar la fortaleza y vamos a encontrar el crecimiento. Amén. Pero hay otra cosa que también tenemos que aprender para que nuestra alma, nuestro espíritu sea fortalecido en medio de la tribulación. Tenemos que aprender que tenemos que tener la actitud correcta ante la adversidad, ante el dolor. Porque hay personas que cuando viene un dolor muy fuerte, cuando viene una pérdida de algún familiar, de alguien que amaban, hay personas que ya no se pueden recuperar nunca. Yo tuve una tía que
Yo creo que su mamá murió cuando tenía ella aproximadamente como unos 35 años. Y eran así muy unidas entre ellas, se querían tanto. Todos podíamos reconocer el amor que había entre ellas, pero cuando ella era soltera, no era casada, así que no era su mamá. Cuando muere su mamá, pues la pérdida fue algo tremendo. ¿Y saben qué? Que lo que más me impactó es que pasaron años y años y años y años, y cuando hablaban de eso, se regaló su corazón otra vez. Nunca, le hablamos del Señor, le trajimos a los pies de Cristo, pero nunca pudo superar la muerte de su mamá. Murió ya muy grande, y sin embargo, vivió aislada porque siempre sentía un profundo dolor por la pérdida de su familia. Y cuando nosotros no entendemos que tenemos cuál es la actitud correcta hacia el dolor y hacia la pérdida, entonces podemos perder más. Fíjense, hay personas que nunca logran superar su pérdida y hoy están en los hospitales psiquiátricos. Hay personas que nunca logran superar el dolor y terminan quitándose la vida. Eso no es lo que Dios quiere para sus hijos. Lo que Dios quiere enseñarnos hoy es que la pérdida y el dolor, Dios lo permite para que crezcamos, para que maduremos, para que cada vez seamos mejores personas. Y por eso la actitud correcta que debemos tener ante el dolor, en realidad es la actitud que tuvo Jesús. Quiero decirles algo que me gusta mucho pensar. Todo lo que pasa en nuestras vidas, a los que amamos a Dios, ¿qué dice la Biblia? Nos ayuda para mí. ¿Cuántos de los que están aquí, honestamente, sienten que Dios los ama? ¿De verdad sienten el amor de Dios? Fíjense, esto porque para poder enfrentar el dolor y la pérdida con una actitud correcta debemos empezar por ese punto, ¿sabías? Entender que Dios nos ama, que nos ama con un amor especial. Y que el amor que Dios tiene para con nosotros no depende de lo que hagamos por Él. ¿Sabías eso? No depende de lo que hagas. O tú dime, ¿cuántos tienen hijos aquí? ¿Qué necesitan hacer sus hijos para que ustedes los amen? Nada. ¿Necesitan portarse bien para que ustedes los amen? ¿Por qué los aman? Y dicen, pues porque son mis hijos. ¿Qué sentís cuando lo viste nacer? Lo viste ahí en la cuna por primera vez. Un amor que no sé de dónde salía. Ahí está el amor. ¿Sabes que Dios te ama como eres? Te ama tanto, no necesitas hacer nada. Es más, te amaba cuando andabas bien perdido como todos nosotros. Te amaba. Y cuando tú entiendes eso, que Dios te ama, entonces también vas a entender que aún el dolor que puedes estar padeciendo no es para mal tuyo, es para hacerte crecer, es para agradarte cada vez más. Por eso es importante entenderlo, porque quiero también que piensen en esto. ¿Se acuerdan que Jesús comenzó su ministerio? Y dicen, ¿cómo comenzó su ministerio? ¿Alguien se acuerda? Dice que lo primero que hizo fue ir con Juan el Bautista, ¿verdad? Y cuando fue con Juan el Bautista, ¿qué hizo ahí? Fue bautizado. Y dice, cuando lo bautizaron, saliendo del agua, dice que se oyó una voz del cielo que decía, ¿qué decía la voz? Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, ¿qué quiero? Y nada más de verlo me complace verlo. Porque quiero preguntarle una cosa, ¿qué había hecho Jesús antes de eso? No había hecho nada. ¿Había sanado a algún enfermo? No. ¿Había liberado a un endemoniado? ¿Había limpiado a un leproso? ¿Había dado vista a un ciego? Es más, todavía no había sido crucificado. Todavía no había entregado la vida por todos
Y sin embargo, todavía no había hecho nada Jesús. Y Dios lo mira y dice: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Quiero decir una cosa. Qué bueno es que trabajes por el Señor. Qué bueno que busques agradarle. Pero ¿sabes qué hace Dios cuando te mira? ¿De verdad? Te dice: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi hijo amado, en el cual me siento feliz al verlo. ¿Y por qué? ¿Por lo que hacemos nosotros? No. ¿Saben por qué? Por lo que Él hizo. Él nos engendró el día que le abrimos nuestro corazón. Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados por carne, ni voluntad de sangre, ni voluntad de varón. Son engendrados ¿por quién? Por Dios. ¿Por qué amas a tus hijos? Porque los engendraste. Por lo que ellos hacen, no, por lo que tú hiciste. Tú los engendraste. ¿Por qué nos ama Dios? ¿Por lo que hacemos? No, por lo que Él hizo, porque nos engendró. Amén. Entonces, cuando tú entiendes ese principio, puedes enfrentar el dolor y la pérdida con otra actitud. Porque vas a saber que no es porque Dios no te ama, o porque Dios te está reprendiendo, o porque Dios te está castigando, o porque Dios no te ama. ¿Por qué te está permitiendo pasar por ese dolor, por esa tristeza? Porque te quiere ver crecer, te quiere agrandar, quiere que seas un gigante. ¿Sabes para qué? Para que vayas con otros y los saques. Platicaba en la mañana de una hermanita que quiero mucho. Sufrió una terrible pérdida, perdió a su hijo. Tiene casi un año que lo perdió y todavía hace mucho trabajo. No puede superarlo. Y no la critico, sé que no puedo imaginarme el dolor que siente. Y parece que ese dolor nunca se va. Y él dice: parece que nunca va a pasar esto que siente. Y no la puedo entender con toda su profundidad, pero Dios sí lo entiende. ¿Y saben qué? En esta misma semana platicaba con otra hermana y me decía que ella hace 2 años primero perdió a uno de sus hijos y luego perdió al otro. Y me decía ella: ¿y saben qué? Eran los que más me apapachaban, los que más estaban conmigo. Y cuando se fueron, me enojé mucho con Dios. Estaba yo tan enojado que dejé de venir a la iglesia. Ya no vine. Pasé más de 1 año sin venir a la iglesia. No quería que nadie me hablara de Dios. Estaba yo enojado. Pero ¿saben qué pasó? Dice que poco a poco fue cediendo el dolor. Fue cediendo. Hasta que de pronto ese dolor, si no desapareció, menguó. ¿Pero por qué les platico de estas 2 hermanas? Porque ¿saben qué? Esta hermana sufrió y lo superó con el poder y el respaldo de Dios. Porque ella regresó y buscó de Dios y aceptó que era parte de un plan que él ya no entendía, porque incluso me decía: aún hoy todavía no entiendo por qué Dios lo hizo, pero hoy lo que sí puedo entender es que Dios me ama y algo bueno de esto ha salido. Yo le decía a la hermana, porque la conozco de años, le decía: ¿sabes qué, hermana? Yo que te conozco de años, ¿cómo más que decir? Yo no te vi pasar por ese proceso, porque yo estaba en otra ciudad, pero hoy que te vuelvo a ver, veo que has crecido muchísimo. De veras no eres la misma. Tiene una madurez para hablar de nuevo. Dios la usa ahora de una manera especial. Pero ¿saben qué? Entendí que a veces a uno los hace sufrir y los lleva a superarlos y los agranda. ¿Y saben para qué? Para que esta hermana que hoy está fuerte venga con esta otra hermana que no puede entenderlo todavía, que no logra superarlo, y entonces la abrace y le diga: ¿sabes qué? Esto que tú sientes un día va a pasar. Si tú estás dispuesta a estar con Dios, si te agarras de la mano de Dios, va a pasar. Y tú
todo el dolor que siente, toda la tristeza a pasar. ¿Y sabes qué? Esa hermana Dios la agrandó para poder ayudar a otros. Porque a lo mejor nosotros, como pastor, yo quisiera abrazar a mi hermana y consolarla y explicarle el gran amor de Dios, que todo tiene un propósito. Pero ¿quién mejor que alguien que ha sufrido exactamente lo mismo que puede ayudarlo? ¿No les parece? Entonces, cuando entendemos todo esto, podemos tomar una mejor actitud hacia el dolor. Y mire, quiero que vayamos a Lamentaciones. No por nada este libro se llama así, Lamentaciones. Habla, lo escribió un profeta que se llama Jeremías, que tenía gran dolor en su corazón. Pero fíjense lo que dice. Aquí nos enseña la actitud que nosotros tenemos que enfrentar, con la que tenemos que enfrentar este profundo dolor. Siempre me cuesta trabajo Lamentaciones. Aquí está, capítulo 3. Quiero que leamos el verso 24. Fíjense cómo dice Dios. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener para enfrentar el dolor, para enfrentar la pérdida? Dice, capítulo 3, verso 24, dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, ¿qué dice? En él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios que se lo puso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrenta, porque el Señor, dice, no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Porque fíjense lo que dice aquí: porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios no permite el dolor y la aflicción sin sentido. Dice, no aflige voluntariamente, no lo hace sin sentido. Todo tiene un sentido, todo tiene un propósito, y es agrandar tu corazón, agrandar tu alma, hacerte más fuerte para ser útil para su obra, para que tú te sientas pleno al ayudar a otros que se encuentran en una situación así. Porque saben que este mundo está lleno de injusticia, este mundo está lleno de dolor, de situaciones adversas. ¿Y quién va a ayudar a toda esa gente que sufre, que tiene dolor? Nosotros. ¿Y cómo? A través de la propia experiencia que hemos vivido. Entonces, dice aquí: ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Los profetas se arrodillaban, algunos se tiraban completamente en el piso, ponían su cabeza y adoraban a Dios y clamaban a Él. Por eso dice la palabra: ponga su boca en el polvo. O sea, cuando tú te sientes abrumado, tienes que arrodillar, tienes que postrarte, tienes que sacar toda esa frustración, ese coraje, ese enojo, lo que hay en tu corazón, hasta que Dios te levante. Una vez más te levante, porque eso fue lo que pasó con Jesús. ¿Qué estaba haciendo ahí en el Getsemaní? Estaba postrado, clamando, llorando. ¿Y cómo salió? ¿Salió así? Dice que salió fortalecido. Esa es la actitud que tenemos que enfrentar. Todos hemos enfrentado momentos de todos lo hemos hecho. Yo en mi experiencia he tenido momentos críticos, fuertes. Hay momentos en que no he sabido ni por qué está pasando lo que está pasando conmigo. Y le he preguntado: ¿por qué, Señor? Explícame. Yo, por más que trato de entender qué está pasando, no hay respuestas tuyas. ¿Y saben qué es lo que Dios me dice a mi corazón? Muchas veces, en los momentos más críticos en mi vida, cuando yo sentía que el dolor no me ganaba, Dios hablaba a mi oído y me decía: pasará,
decía, este tiempo pasará. Y yo decía, ¿cómo va a pasar? Y seguía sufriendo y seguía padeciendo y luchando. Y Dios decía, pasará. Este tiempo pasará. Porque Dios dice, no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece. Tiene que pasar. Jesús tenía que pasarlo. Tenía que sufrir lo que sufrió. No podía evitarlo. Pero un día pasó. Y dice la palabra de Dios que cuando vio el fruto de su aflicción, se gozó su alma. Dice. Él vio, imagínate, en ese momento, cuando estaba sufriendo, cuando estaba desesperado, yo creo que los ángeles que llegaron al puerto le dejaron ver su cara. Le dejaron ver mi cara, la cara de mucha gente que estaba perdida en ese mundo y lo dejó ver cómo se levantaba del polvo de la ceniza. Y entonces eso fortaleció la vida de Jesús. Entonces Dios no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece. Y tenemos que sacar provecho. Cuando tú entiendes esto, cuando tomas en serio lo que te está pasando, cuando eres capaz de enfrentar el dolor y después tomar una buena actitud ante él, dice que entonces vienen beneficios a tu vida. Quiero que vayamos a Juan 12, 24. El Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 24. Y con esto quiero terminar. Fíjense lo que dice. Es un pasaje muy famoso, tiene mucha profundidad. Dice así: de cierto te digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿qué dice? Queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Quiero decirles algo. En el grano de trigo hay una vida latente. Allá dentro de ese pequeño grano, ¿cuántos conocen los granos de trigo? En ese pequeño grano tiene un revestimiento, pero en el centro de ese grano hay una vida latente. Y quiero decirles que ese grano tiene una capacidad tan extraordinaria, que podría estar años almacenado en un ambiente sin humedad y podría permanecer la vida latente dentro de ese grano de trigo. Algunos dicen que han encontrado en las tumbas egipcias granos de trigo como ofrendas que le ponían a los faraones. Y esos granos de trigo que estuvieron siglos allí, los puedes sacar, los puedes aventar a la tierra y fructificar. Pero yo quiero decirte una cosa: si ese grano de trigo permanece en esa tumba por siglos, la vida está allí, pero está solo. Pero cuando el grano de trigo sale de allí y lo ponen en la tierra, el sol, el agua, la tierra empiezan a generar ¿qué en ese grano de trigo? Empiezan a golpearlo, a destruir ¿qué? Su caparazón. Lo empiezan a destruir por afuera y después llega un momento que se rompe. Y al romperse ese grano de trigo, empieza a brotar ¿qué? La vida que había dentro de él. ¿Y qué pasa con esa vida? Dice que entonces empieza a brotar y de un solo grano de trigo que sale, cientos de granos de trigo, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice: tú eres ese grano de trigo. Y Dios y Jesús que recibiste en tu corazón es una vida latente que está aquí. Pero hoy ese grano de trigo es demasiado fuerte, su coraza, y no ha salido la vida. Si la vida no sale, tú te vas a quedar solo. Y vas a llegar al cielo un día y vas a decir: Señor, ya llegué. Y te va a recibir el Señor, pero no va a venir nadie atrás de ti.
solo. Sí, tienes vida eterna, gloria a Dios. Pero quiero decirte una cosa. Si Dios trata con tu vida, empieza a golpear tu vida, empieza a romper por fuera ese caparazón, acabar con el viejo hombre, dice que la vida va a brotar. Entonces ya no vas a estar solo. Entonces tu vida va a ser de bendición para otros, tu vida va a ser una vida que edifica a otros, tu vida va a inspirar a otros. Y entonces cuando llegues allá al cielo, ya no vas a ir solo, va a ir una multitud atrás de ti. ¿Cuántos dicen amén eso? No vas a ir solo, va a venir mucha gente, muchos que fueron tocados por tu vida, pero por la vida que está dentro de ti. Pero esa vida tiene que brotar, y para brotar se necesita romper el grano de trigo. La pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a que Dios trate en tu vida para que brote la vida y ya no vayas solo, sino que lleves mucho fruto? Ponte de pie. Ahí cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Hace tiempo cuando Dios trató con mi vida duramente, hubo tiempos en que yo me sentía confundido, me sentía abrumado. Y entonces yo le decía, ¿cuándo va a pasar este dolor? Parece que no termina este dolor. Y Dios hablaba en mi corazón y le decía, y él decía, pasará. Yo quiero compartir esto que Dios me dio el día que llorando. Le decía al Señor, ¿cuándo va a pasar? Y él solo decía, pasará. Ahí con tus ojos cerrados, levanta tus manos. Escucha ese tono que necesitas. Y pasará. Y pasará. Y pasará.
parece que el dolor no se acaba, parece que la situación sigue afectando sus vidas. Yo creo que pasa aquí hoy, pasa aquí al frente. Vamos a hablar con todos aquellos que están padeciendo una situación difícil, que